Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, hoy día pues vamos a comenzar ya los temas del segundo parcial, la unidad 3, que es la unidad que tiene que ver con los derechos humanos. Vamos a realizar 2 talleres, un taller el día de hoy y el próximo jueves, donde vamos a profundizar un poquito sobre los derechos humanos, que son temas que ustedes seguro que conocen, que han visto, pero que de cualquier manera es importante para la materia. Entonces vamos a ir profundizando. En ese sentido, pues vamos a hacer este primer taller, donde se van a dividir ustedes en 6 grupos, y van a buscar algunos de los tópicos, de los temas más, diríamos, más comunes de los derechos humanos, como para empezar a profundizar en ello. Ya está, esta tarea ya está subida al aula, y si tienen duda pues la pueden ver. Vamos a revisarla ahora para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer en el grupo que les toque. Vamos a ver. Bueno, los temas serán los siguientes. Hay, como les digo, 6 temas. Uno es definición y característica de los derechos humanos, el primero, que hay que hacer 3 definiciones de derechos humanos con los respectivos autores, y al menos 10 características de los derechos humanos. Las características son como derechos universales, inalienables, imprescriptibles. Entonces tienen que ir explicando qué son cada uno de ellos. El grupo 2 va a ser la historia de los derechos humanos, que son los hitos más importantes, o sea, los avances más importantes en derechos humanos a lo largo de la historia, en referencia a la antigüedad, a Grecia y a Roma, a la Edad Media, al siglo XVIII con las revoluciones burguesas, al siglo XX con las luchas obreras, el sufragismo, la Segunda Guerra Mundial, y a la época actual. Después en el grupo 3 va a ser lo que se llama la generación de derechos, que tienen que investigar sobre cómo se elaboró la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, y después cómo se han dividido los derechos primero en 3 y después en 4 generaciones. Entonces ir explicando qué son cada una de estas generaciones de derechos. Otro tema, que es el cuarto, son los derechos emergentes. Tienen que definir y describir qué es la Declaración Universal de los Derechos Emergentes, quién la elaboró, y buscar su triple dimensión. Su triple dimensión, que tiene que ver con los derechos nuevos, derechos ya contemplados y derechos extendidos, con sus respectivos ejemplos. El grupo 5 va a ser mecanismos de protección de derechos. Los mecanismos de protección de derechos son todos los instrumentos nacionales e internacionales que sirven para proteger los derechos. Pero primero pues, van a investigar sobre el Sistema Internacional de Derechos Humanos, el que está en la ONU, después que se llama Sistema Universal de Derechos Humanos, después el sistema regional, o sea, por regiones que son por continente, es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el africano, el europeo, etc. Y también el Sistema Nacional de Derechos Humanos, cómo se protegen los derechos ya en cada nación y diríamos específicamente en Ecuador, cómo se protegen los derechos. Y después estarían ustedes buscando esos mecanismos de protección, que son las declaraciones, las convenciones, los pactos, tratados y protocolos, que son cada uno de ellos. Y por último, el grupo 6 va a trabajar sobre derechos de los animales,
la Declaración de los Derechos de los Animales y sobre todo se van a ceñir a la situación de los animales silvestres, de los animales domésticos, de las mascotas, animales para el consumo humano, los camales, cómo se manejan, animales para la recreación, circos, corridas de toro, peleas de gallo, etc. Y animales de laboratorio. Ir viendo si hay vulneración de derechos en estos grupos que se le ha indicado. Tienen que hacer un informe en Word que contendrá una introducción, el cuerpo del informe, que será los resultados de su tema, de cada uno de los temas que ustedes han escogido según el grupo, y las conclusiones. Y una vez convertido en PDF este informe, pues todos los integrantes del grupo tienen que subirlo al aula. Yo les voy a dar hasta el día 2 para que puedan subir. Recuerden que el jueves tenemos otro taller también sobre derechos humanos, entonces intenten avanzar. Yo les voy a dar hasta las 9 de la mañana, o sea, más de 45 minutos para que ustedes trabajen. Entonces, por favor, son ustedes pocos, organícense bien y trabajen. Yo creo que trabajan mejor pocas personas que muchas en un grupo. Entonces, por favor, vamos a proceder a hacer la sesión de grupos, que van a ser 6. Vamos a asignarlo automáticamente. Y en ese momento, pues ya ustedes pueden ir a los grupos. Yo no voy a entrar en las salas porque quiero dejarles que ustedes trabajen. Si tienen alguna duda, por favor, me escriben o a través del chat de WhatsApp me escriben para sacarles de alguna duda. Y a las 9 pues estamos todos en la sala general. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, señores, antes de entrar en las salas. Si está todo claro, pues vamos a crear la sala. Como les digo, vean su tarea en el aula virtual por si tienen dudas. Se inician las salas. Entonces, ya pueden ir entrando. A ver, diga, Lizzy. Sí, doctor, era para preguntarle que si vamos a exponer después del Sí, trabajo, así como... se va a exponer, como siempre, se va a exponer y todos los componentes tienen que exponer. Todos los participantes. Perfecto, doctora. Ya. Sí, Nadly, ¿alguna pregunta? Doctora, sí, una pregunta. ¿La extensión del documento de cuántas? La extensión, lo más claro y preciso, o sea, no es lo largo, sino lo preciso, porque estos son cuestiones puntuales, entonces no tienen que extenderse muchísimo. ¿Ok? Sí, gracias. Ya. Doctora, buenos días. Buenos Disculpe que estaba viajando y no podía conectarme bien a la reunión. Ahorita voy a desconectarme de este dispositivo y conectarme a mi computadora para que me asigne al grupo. Ya, ya la Ya, asigno. yo me conecto. No, un ratito, déjenme desconectarme Ya, de aquí. ok, ok. Listo. Bueno, ya están en la sala general, todos los grupos. Antes de comenzar a la plenaria, les debo decir, estoy terminando ya de poner todas las notas y del último trabajo de investigación
Hay 2 personas que no me han enviado o que ha habido algún problema para enviarme. El caso es que 2 personas no tienen este trabajo, entonces eso les va a bajar la nota. Por favor, envíenme a mi correo institucional. Les espero hasta hoy día. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí. ¿Perdón? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno. Yo, doctora. Yo soy una de las personas que no pudo enviar el deber y yo se lo envié por WhatsApp justamente en el mismo tiempo que no pude ya volver a enviar el deber. Entonces me dijo que tenía que enviárselo por el correo institucional o se lo dejo nomás Sí, por WhatsApp. envíenmelo también por correo institucional para que esté la evidencia. Ya, doctora. Ok. Gracias. Ya, a usted. Bueno, comenzamos entonces la plenaria. Por favor, el grupo 1 que se prepare. Todos tienen que exponer algo sobre lo que han investigado. Abran la cámara al momento de la exposición. Gracias. Buenos días, compañeros y doctora. Nosotros somos el grupo 1 y nuestro tema fue, nuestro trabajo se basaba en investigar sobre la definición y las características de los derechos humanos. Aquí comenzamos con la introducción que lo va a dar mi compañera María Cede. Buenos días. En este trabajo se ha plasmado las definiciones más relevantes de los derechos humanos y las características de estos derechos, con el objetivo de profundizar y tener una idea más clara de este importante tema. Para comenzar hay que tener algo en claro, que es sobre los derechos humanos. Esta se desprende de lo que es la igualdad, y a la vez este concepto de igualdad se desprende de una de las grandes filosofías, que es de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derechos, sin distinción alguna. La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. No puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones consonas con la misma dignidad que es la constitucionalidad. Según el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Prosiguiendo con la actividad, teníamos que consultar 3 definiciones acerca de los derechos humanos y asimismo hablar del, ubicar el autor y el año. Bueno, según los derechos humanos civiles, en el año 2016, menciona que estos derechos humanos son libertades y capacidades inherentes a la persona humana, que por tanto corresponde ejercer, disfrutar y realizar plenamente a todos los seres humanos por el solo hecho de serlo, y en consecuencia constituyen en sí las mismas exigencias y garantías de respeto y protección para todos los del Estado. Esto quiere decir que los derechos humanos son muy fundamentales para todos los seres humanos y que gracias a esto convivimos en lo que se menciona entre sí con la sociedad. Ya, según la Defensoría del Pueblo en Ecuador, los derechos humanos son facultades, libertades y atributos que tienen todas las personas por su condición humana. Estos derechos permiten desarrollar una vida digna y direccionar el ejercicio del poder. Está en condición de desarrollo y reconocimiento y no es necesario que se encuentre consagrada en normas legales para exigir su cumplimiento, su respeto, protección y realización constituye más el deber del Estado. Esto quiere decir que los derechos humanos, como bien lo menciona el argumento, dice que es para desarrollarnos una vida digna. Y esto también tiene que ver porque el Estado es el que nos hace cumplir estas mismas leyes y vivir en armonía.
Bueno, según la UNICEF, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Es decir, que los seres humanos y lo que es el Estado están en constante conexión, ya que necesitan tener esta para poder vivir en armonía. Ahora proseguimos a hablar de las características por mi compañera Nasli Romero y Wellington. Así. Bueno, la primera característica, ¿sí se me escucha bien? ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, se te Sí. escucha. La primera característica que tenemos es que son universales, los derechos humanos alcanzan a todas las personas sin exclusión alguna, ni por su nacionalidad, género, color de piel o creencia. Por lo tanto, los derechos humanos no serían siempre los mismos, varían en función a los contextos culturales. Es la postura conocida como relativismo cultural. Son interdependientes, no existe derecho más importante que otros, sino que están unidos en un mismo nivel de jerarquía. Y estos tienen el mismo valor y conforman un todo. Esto se puede decir que es como una estrecha relación o un punto clave entre el derecho o un grupo de derechos. Son invisibles, lo que quiere decir que los derechos humanos no se pueden dividir y no se pueden prescindir de alguno o solo respetar otros más que uno. Son progresivos, quiere decir que los derechos son irreversibles, aunque se incorporen nuevos. Un derecho no excluye ni deja en efecto un derecho anterior. Al contrario, se debe seguir progresando en su cumplimiento porque la propia filosofía de los derechos humanos obliga a su constante mejoría. Y la inderogabilidad que nos habla que se debe respetar en todas las circunstancias sin excepción alguna, aunque esta característica también tiene algunos matices, ya que según distintas normas internacionales, regionales o nacionales de los derechos humanos, la inderogabilidad no afecta por igual a todos los derechos. Ok, otra de las características que tienen los derechos humanos es que son intrínsecos o innatos de la persona humana. Esto quiere decir que los derechos humanos, como se ha sostenido, son inherentes al individuo y derivan de su propia naturaleza, ya que estos son situados en el mismo. Otra de las características es que son inalienables o incondicionales, que los derechos humanos son innegociables ya que pueden enajenarlos. Sin embargo, hay ciertos derechos que en relación a los cuales pueden permitirse comerciar con su objeto intrínseco. También estos son irrenunciables, que las normas relacionadas con los derechos humanos son reglas exorbitantes de orden público y por ende, entre otras particulares, son irrenunciables. Otra característica es que son imprescriptibles, estos son porque sus titulares pueden exigirlos en cualquier tiempo y estos son permanentes. Su goce y ejercicio no están supediados al tiempo. Y por último, son inviolables, ya que además de su vinculación con el valor con la dignidad humana, por el hecho de que cualquier agravio de un derecho, esta puede conducirse a una violación directa de los mismos. Bueno, esas eran las características más importantes de lo que son los derechos humanos, que son un proceso muy importante para todas las personas. Entonces, en conclusión, con mi grupo de trabajo, podemos recalcar que gracias a lo que es la invención de estos derechos humanos, es muy esencial en la vida de todas las personas, pues esto fomenta un amplio desarrollo y de igual manera nos va a brindar garantías de vivir saludablemente, de forma igualitaria, con justicia y libertad de opinión. Los derechos humanos rigen la manera en cómo los seres humanos nos relacionamos entre sí, al igual que cómo convivimos con la sociedad.
son derechos inherentes a todos los seres humanos. Cabe recalcar que existe una declaración de los derechos que más adelante creo que les van a hablar, que son 30 derechos que son inigualables para todos los seres humanos. Gracias. De acuerdo. Quizá recalcar acá dos cuestiones que queden muy claras. Es que todos los seres humanos somos titulares de derecho. Y los estados, sobre todo los estados democráticos, porque de los estados totalitarios no podemos pedirle derecho, pero los estados democráticos son los garantes de los derechos de los ciudadanos. Entonces, esto es muy importante porque si alguien ve vulnerados sus derechos, pues puedes acudir al Estado para reclamar esa vulneración de derechos. Y también decirles que los derechos son de doble vía. ¿Qué significa eso? Que cada derecho implica una obligación. Si yo tengo derecho a ser respetado, también tengo el compromiso de respetar a todos los demás. Eso es muy importante. Bueno, señores, muy bien. Vamos al grupo 2. Un momento, doctora. Buenos días, compañeros. A continuación vamos a explicarle la parte de nuestro taller grupal en la que hablamos sobre la historia de los derechos humanos. Buenos días. Vamos a hablar sobre la historia de los derechos humanos y voy a hablar con la introducción. El ser humano tiene una característica que lo determina a ser racional y diferenciarlo de brutales bestias o de seres irracionales, lo cual ha olvidado el hombre a transcurrir los tiempos hasta la actualidad, pues se recarga los hechos monstruosos realizados por el hombre, lo cual se ha llevado a replantear el conocimiento humano porque ya no somos capaces de respetar la misma especie humana. Como afirmamos muchos, el hombre es el depredador de sí mismo. Ciertamente esta incapacidad de respeto ha llevado a dar unos parámetros o normas de comportamiento mundiales llamados los derechos fundamentales del hombre. El principal punto de conocimiento para el hombre no son estos derechos, que son primordiales en la actualidad social que vivimos por su falta de valores. A continuación hablará mi compañero. No, yo no. Bueno, ahora sobre los resultados de la investigación. Antigüedad, Grecia y Roma. Estos han sido los antecedentes y los mayores hitos en la historia de los derechos humanos. En el año 539 a.C. Se dio la conquista de Babilonia. Cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos, y sus palabras quedaron grabadas como el cilindro de Ciro. Bueno, en 1215 se dio la Carta Magna. 1000 años más tarde, el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas. En el año 1776 se dio la independencia de América, en las declaraciones de independencia en Estados Unidos incluye también el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen
derechos inalienables como el derecho a la vida y a la libertad. En 1789 se dio la Revolución Francesa, que esta amplía los derechos establecidos en las declaraciones de la independencia de América y hace un hincapié en tales derechos que son los naturales. La idea de estos derechos humanos se extiende por Europa, pero más allá de esta contiene los pueblos que, o sea, son colonizados y sus derechos humanos vulnerados. En 1915, Mahatma Gandhi comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derecho, no solamente en Europa, sino que a través de sus protestas pacíficas. Y en 1945, la Carta Funcional de las Naciones Unidas y acuñación del término, en el 26 de junio de ese año, en la Carta de las Naciones Unidas, será la primera vez que aparezca el término de derechos humanos en la Carta Funcional, y esta aparece 7 veces a lo largo de lo que es el texto. Y en 1948 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948 fue proclamado en la Asamblea de la ONU en París, este hito en la historia de los derechos humanos. Y es la primera vez en la historia que se establece los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la Edad Media en adelante. Hasta este punto no encontramos un antecedente claro sobre los derechos humanos. Sin embargo, en esta época aparecen una serie de derechos que pueden ser considerados como antecedentes de los derechos fundamentales. Ese reconocimiento se realiza en los fueros, que son aquellos que regulan la adquisición y garantía de los derechos. Tenemos una serie de caracteres comunes en cuanto a textos jurídicos normativos medievales que se contemplan desde la perspectiva de la historia de los derechos humanos. Y podemos señalar lo siguiente, y es que se producen como consecuencia del paso del régimen feudal al régimen estamental. Constituyen una garantía y un límite frente al poder real de unos derechos reconocidos previamente. Se constituyen el punto de partida para el reconocimiento posterior de nuevos derechos y nuevas reivindicaciones extendidas a sectores cada vez más amplios de la población. Y estos se caracterizan por ser un fenómeno común en todo el territorio europeo, puesto que encontramos, por ejemplo, en Francia, las cartas de las comunas urbanas, como la Gran Carta de Saint-Gaudens en 1203. En Italia tenemos el Cuarto Consejo Laterano de 1215. En Inglaterra la Carta Magna de 1215 también. En Hungría la Bula de Oro en 1222. En Suecia los capítulos del rey de las leyes de los condados suecos del siglo XIV. Por tanto, estos constituyen un antecedente del moderno constitucionalismo y suponen el inicio del principio de la legalidad como garantía de los derechos reconocidos. Por tanto, son derechos pactados entre el soberano, los varones y los hombres libres. Luego proseguimos con las revoluciones burguesas, la cual se refiere a un conjunto de ciclos revolucionarios que sucedieron desde finales del siglo XVIII y se definen políticamente como una revolución liberal. En las distintas culminaciones de la Revolución Estadounidense y Revolución Francesa, hitos fundamentales del efectivo paso a la edad contemporánea representan el fin o el principio del complejo proceso de reconocimiento o creación de los derechos humanos. La primera declaración de derechos del hombre de la época moderna es la Declaración de Derechos de Virginia, escrita por George Mason y proclamada por la Convención de Virginia el 12 de junio de 1776. Esta aquí influyó a Thomas Jefferson para la Declaración de Derechos Humanos que se contiene en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776. Y estas declaraciones, fundamentadas en el ius naturalismo racionalista, suponen la conversión del derecho subjetivo en el centro del orden jurídico, y aquel se supedita el derecho como orden social. Y aquí empezamos con el siglo XX. Tenemos, por ejemplo, las luchas obreras. Entonces, venimos trayendo ideas y conceptos del siglo XIX, que tenemos que es un siglo de avances y retrocesos. En conjunto es un siglo de lenta consolidación
consolidación de los ideales proclamados en la Revolución Francesa. El liberalismo y el romanticismo de este siglo tienen un peso específico en el fortalecimiento de la libertad de los individuos y en que las constituciones nacionales que se van creando la tengan en cuenta. Entonces también este de aquí es el siglo de la Revolución Liberal, B de la Revolución Industrial, de las reivindicaciones proletarias y de la conquista del reconocimiento del derecho de asociación. Aparecen también las nuevas teorías sociales, el socialismo utópico, que es propio de la lucha obrera, el socialismo científico, conocido como marxismo también, y el anarquismo, las cuales tendrán a principios del siglo XX, que es lo que se está hablando ahorita mismo, un gran protagonismo. Y de manera también tenemos que este siglo va a ser uno de lucha de derechos sociales. Los movimientos obreros van a emprender la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva colectiva, amplia. Y es el momento en el que los trabajadores van a exigir su reivindicación. De manera que ya en el siglo XX las revoluciones mexicanas y rusa de 1917 constituyen hechos históricos determinantes para la consagración jurídica de estos derechos colectivos, económicos y sociales. Bueno, el sufragismo. El punto de partida del sufragismo se sitúa en 1848 con la Declaración de Sentimiento de Seneca Falls, movimiento internacional reformista social, económica y políticamente que reivindicó el derecho del sufragio femenino. Consecuencia de esta declaración fue el reconocimiento del sufragio femenino en el estado de Wyoming en 1869, que fue el primer estado de Estados Unidos, aunque el sufragio universal no llegó hasta años más tarde, ya que se mantuvo la diferencia racial, y que no pudieron votar lo que es las mujeres negras. El primer país en reconocer el sufragio femenino sin restricciones fue lo que es la Nueva Zelanda, y se aprobó en el año 1893, movimiento liderado por lo que es la activista Case Shepard, una de las mujeres sufragistas más importantes y una de las fundadoras de la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza de Nueva Zelanda. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue lo que es en 1939 y 1945. Fue una contienda armada internacional que involucró prácticamente a todas las naciones del mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue concebida cuando el mundo despertaba y empezaba a tomar en cuenta las atrocidades cometidas durante 1939 y 1945 en la Segunda Guerra Mundial, con un costo de millones de vidas después de 50 años, en un mundo moviéndose rápidamente y hacia la globalización de los derechos humanos, y siguen siendo violados en lo que es la mayoría de las naciones del mundo, incluso en las naciones ratificadoras del acuerdo. ¿Sí? Bueno, los derechos humanos en la actualidad siempre están ligados al Estado de Derecho Democrático, que ha optado en un país o Estado y su forma de gobierno. Por ello, el estudio de este tema debe ser basado en un trabajo objetivo, imparcial, y es decir, científicamente, para que sea considerado como ciencia y no como un dogma por todos. Conclusiones. Para concluir, se define como el estudio de los acontecimientos del pasado, pero también puede ser un proceso dinámico y constante que vamos construyendo en nuestro diario vivir con la lucha por mejorar nuestra forma de vida y satisfacer cada una de nuestras necesidades. La importancia de los derechos humanos para la humanidad y por qué surgieron estos, ya que el hombre se había olvidado de la dignidad humana igualitaria en todo sentido. Gracias. Bueno, ha estado un poco disperso, pero bueno, no han tomado en cuenta Grecia y Roma. Grecia, en la época antigua, pues fundó lo que es la democracia, los derechos de ciudadanía, pero en Grecia había ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, porque había esclavos. Entonces dio un paso adelante, pero realmente pues la esclavitud
con la esclavitud pues vulneraba todos los derechos de esa población, que eran muchísimos, tanto esclavos como extranjeros. Después en Roma, pues también siguió los derechos que ya habían concebido los griegos, o sea, derecho de los ciudadanos, y Roma pues fue un gran imperio que también conquistó muchos países y naciones, y igualmente en Roma existía esclavos, existían distintas clases sociales donde había vulneración de derechos, pero a Roma se le debe la ley de las 12 tablas, que consigue, hasta hoy día, pues los estudiantes de derecho todavía estudian el derecho romano, que estaban ahí en esas leyes de las 12 tablas, donde se consagra la propiedad privada, se separa la iglesia del Estado. Bueno, hay muchísimas cuestiones que después han ido tomando las leyes en los distintos estados y que provienen de esa ley de las 12 tablas de Roma. Bueno, decirles que sí, efectivamente, pues en toda la historia de la humanidad pues ha habido hitos de adelanto de los derechos, pero también hitos de retroceso, como supuso la Segunda Guerra Mundial, que fue un retroceso en esos derechos. Y como ustedes muy bien han dicho, pues en la época actual todavía hay muchísimos países pues, que vulneran los derechos humanos. Y miren ustedes, hay cosas que son incluso simbólicas. Ustedes saben que dentro de poco va a haber un mundial de fútbol, ¿verdad? ¿Dónde se va a celebrar el mundial de fútbol? A ver, en Qatar. En Qatar. ¿Y Qatar qué exponente de qué es? Exponente de vulneración de derechos. Qatar vulnera los derechos de los trabajadores escandalosamente, somete a los trabajadores a esclavitud. Incluso esos estadios tan maravillosos que han construido para el Mundial, han estado meses los trabajadores sin cobrar su salario. Y bueno, y llama la atención que la FIFA, un organismo mundial de los países que se llaman democráticos, haya escogido este país, que es un país donde se vulneran los derechos humanos. Hay un estudio de Amnistía Internacional donde dice que en los últimos 5 años han muerto como 10.000 personas en distintos trabajos a causa de la vulneración de derechos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que la humanidad tiene una doble moral, porque todos ensalzamos ahora mismo, todo el mundo tiene la camiseta de Qatar, pero no se sabe lo que hay detrás. Entonces, realmente, pues, esos organismos que tienen que ser las banderas de los derechos humanos, pues eligen un país donde, para celebrar esos juegos donde se vulneran los derechos. Eso es la realidad de hoy día. Bueno, señores, sigamos grupo 3. Ya, buenos días con todos, somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre generación de derechos. Primeramente, tenemos que los derechos humanos se pueden definir como el reconocimiento de la dignidad de los mismos, los cuales permiten liberarnos ya sea de discriminación, de desigualdad o de distinciones de cualquier índole. Más allá de este concepto, podríamos definirnos que los derechos son manifestados y definidos en textos legales, los cuales buscan justamente garantizar y hacer realidad la dignidad de los seres humanos. La defensa de los derechos humanos nos convierte en protagonistas y vigilantes de los mismos. Es una acción colectiva y un compromiso de transformación social, construyendo lazos que fomenten la participación ciudadana, ejerciéndolos. A continuación, mi compañera.
Ya. A continuación, les voy a hablar sobre cómo se elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Empezamos que el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, esta fue inspirada en el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió a su vez que se bosquejar una carta de derechos que afirma los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal, que es la de los derechos humanos, la cual representa un estándar común a ser alcanzados por todos los pueblos y naciones. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1948 y esta fue en París. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto que ya estaba argumentado, aunque Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron. La Declaración Universal de los Derechos es que se estandariza como a ser alcanzados por todos los pueblos y naciones. Esta Nación de los Derechos Universales establece que la maternidad y la infancia tiene derechos a cuidados especiales y asistencia, y describe lo que es la familia como una unidad grupal natural y fundamental de la sociedad. Respecto a lo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos que este es un documento que consta de 30 artículos. Estos artículos están basados principalmente en un ideal común que todos los pueblos y las naciones deben esforzarse en cumplir cada uno de aquellos derechos. La Organización de las Naciones Unidas es como tal el organismo internacional que se encarga de fomentar las buenas relaciones entre las naciones, los países, sus habitantes. Estos artículos con los que cada país debe cumplir están basados en el respeto universal y también efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre y la mujer. También este incluye derechos como la igualdad de género, la no discriminación por la raza, la religión, el color, la sexualidad, también el idioma o la condición política, entre muchos otros. Además del derecho principal de la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, a la libre circulación, la seguridad social, el derecho al trabajo, entre otros. Cabe recalcar que así como cada uno de nosotros nos beneficiamos de una variedad de derechos, también tenemos la obligación de hacerlos cumplir. A continuación, mi compañera. Bien, como ya hablamos un poquito más de cómo se vinieron desarrollando estos derechos, es muy importante recrear la pregunta de cuáles vienen siendo nuestros derechos. En este caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos y otros tratados abarcan, por decirlo de alguna manera, una amplia gama de los diferentes derechos. Por ello, nos ocuparemos en ellos en el orden en el que se vinieron desarrollando y han sido reconocidos tanto por la comunidad internacional como por la comunidad regional. Cabe recalcar que la forma establecida de la clasificación de los derechos es la de derechos de primera, segunda y tercera generación. Por lo tanto, vamos a seguirla por el momento, pero bueno, como veremos, esa clasificación tiene un uso limitado y puede ser engañosa. A veces cabe recalcar también que estas categorías, después de todo, no son claras, simplemente constituyen una forma o cierta manera entre ellas como de clasificar lo que vienen los diferentes derechos, ¿no? Pero la mayoría de ellos corresponden a más de una categoría.
Como primera generación tenemos a la primera generación, que básicamente se basa en los derechos civiles y políticos. Esta primera generación se basa sobre todo en consideraciones políticas porque se comenzó a reconocer que hay ciertas cosas que en este caso los todopoderosos gobernantes no deberían poder hacer y que el pueblo, bueno, se dice que el pueblo de alguna u otra manera tiene que tener cierta influencia en lo que viene siendo las influencias políticas que les afectan, ¿no? Entonces creo que esta generación se basa más bien como en dos ideas centrales que vienen siendo la libertad personal y la de proteger a lo que vienen siendo los individuos contra las violaciones cometidas con lo que viene siendo el Estado, ¿no? Entonces, estos derechos incluyen derechos tales como la participación al gobierno y por supuesto la prohibición de la tortura. Cabe recalcar que estos derechos no han sido tradicionalmente considerados por muchos. En este caso, al menos en la parte del occidente, son considerados como derechos humanos más importantes. Como segunda generación tenemos a los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando me refiero a los derechos, básicamente se basan en derechos de igualdad o derechos económicos, sociales y culturales. En cuanto a derechos sociales, pues me refiero a que son los necesarios para la plena participación en lo que viene siendo la vida de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, tendríamos como derecho a la educación, el derecho a fundar y por supuesto a mantener una familia. Eso es en cuanto a los derechos sociales. En cuanto a los derechos económicos, pues estos, como claramente su mismo nombre lo dice, pues bueno, incluyen del derecho al trabajo, por ejemplo, a un nivel de vida adecuado, a la vivienda, y por supuesto una pensión si se es mayor de edad, o también una pensión para las personas discapacitadas. Y por último, pues también tienen derechos culturales, que estos no se refieren más como, por decirlo de alguna u otra manera, a la forma de vivir, a la forma de vida, ¿no? A la forma de vida de una comunidad cultural. Y por supuesto, muy a menudo a estos derechos se les presta menos atención que al resto. Y como tercera generación tenemos a los derechos de solidaridad, o sea, están basados en eso. La base de esta generación es, como mismo lo dice su nombre, a la solidaridad, y la idea es que estos derechos puedan abarcar otros colectivos de la sociedad y los pueblos, tales como el derecho al desarrollo sostenible, a la paz o un medio ambiente sano. Cuando yo me refiero al derecho sostenible, a la paz y al medio ambiente, puede ser, por ejemplo, cuando existen condiciones de extrema pobreza, la guerra y otros desastres ecológicos y naturales. Y como por último tenemos una cuarta generación que se basa más como en derechos a la tecnología, por decirlo así. Es como tradicionalmente se clasifica como, bueno, sabemos que estos derechos se clasifican, como les he venido ahora, en tres generaciones, ¿no? La primera, la segunda y la tercera. Y bueno, se añade ahora que la cuarta generación pues viene a incluir lo que son derechos que no se pueden ubicar en lo que viene siendo la tercera generación, pero también existe un poco de todo, más bien en lo que viene siendo, para que me entiendan, en esta cuarta generación. Especialmente se han creado nuevos derechos. Y bueno, como ya se los mencioné, pues tiene que ver un poco más con el desarrollo tecnológico y las tecnologías de la información, la comunicación y lo que es el ciberespacio. A continuación, mi compañero. Finalmente, tenemos como conclusión que los derechos humanos son fundamentales para la vida, pues estos te garantizan que tu dignidad como persona sea respetada. También poder vivir de manera correcta y como todos los seres humanos se lo merecen. Pero para que se cumpla estos derechos es necesario conocerlos y ante una injusticia poder pedir ayuda para hacerlos valer. De lo contrario, no servirían de nada.
Los derechos, recordemos que son ideales para poder vivir como seres humanos de plena libertad, y todos los seres humanos merecemos una oportunidad para de esa manera poder lograr un conocimiento y desarrollo de nuestras capacidades más allá de las necesidades básicas y de su supervivencia. Y eso fue todo, gracias. Bueno, muy bien. Solo recalcarle o aclararle, en los derechos de primera generación están los derechos civiles, los derechos políticos. Dentro de los derechos civiles, pues está el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad. Y dentro de los derechos políticos más importantes, pues está el derecho al voto, a la asociación, a la huelga. Esos serían como los derechos más importantes dentro de civiles y políticos. Muy bien. Vamos al grupo 4, por favor. Ok. Ok, buenos días, doctora, compañero. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre específicamente los derechos emergentes, que es parte de los derechos humanos, ¿no? Bien, ahora para empezar, la investigación que nosotros hicimos o planteamos es respecto a los derechos emergentes, en la cual ofrecen la proporción de robustecer la sabiduría del derecho, con una visión enfocada en inconvenientes sociales y no solamente jurídicos. Con mayor autoconocimiento para violar de manera asertiva y efectiva en el diseño o cosmo de políticas públicas. Por tanto, este documento inicia con una breve exposición acerca de los derechos emergentes, es decir, que vamos a conocer acerca de la misma y los derechos en la cual va a especificar las características propias de esta. Esta disputa permite sentar lo que son las bases para detallar cómo cambian los roles distintos especialistas en lo que es en todo lo que respecta al derecho, incluyendo litigantes, activistas, académicas y jueces, por lo cual los perfiles idóneos para atender esos derechos. Y una cosa más que cabe recordar o recalcar es que también la revolución o la evolución de lo que es la sociedad en el contexto de su desarrollo han hecho preciso renovar el marco jurídico nacional e internacional para hacer frente a viejos y desconocidos retos, ¿no? Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de lo que es de los derechos emergentes, quién no surgió y cuáles son, cuáles. Ok, listo. Acerca de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, como sabemos, es un instrumento de la sociedad civil internacional que se encuentra dirigido hacia los actores estatales, asimismo como a otros foros institucionalizados para lo que es la cristalización de los derechos humanos en el nuevo milenio. Esta fue aprobada por el Fórum de Monterrey en México en el mes de noviembre del año del 2017. Estos derechos humanos emergentes son unos nuevos derechos que se encuentran establecidos en declaraciones que no tienen una fuerza vinculante, pero que son esfuerzos de ciertos sectores en el ámbito internacional, por crear o más bien por rescatar del olvido algunas garantías de las personas en un mundo que ya se encuentra globalizado y cambiante que exigen para su propia vida. Lizzy, puedes subirlo un poco. Ok, listo. Y así es como podemos decir que resumimos la misión de los derechos humanos emergentes. Nuevos derechos para nuevas necesidades. Es decir, que la sociedad se transforma y de esta manera es como pide cambios. Así, hay que cuidar el medio ambiente, hay que garantizar agua y el saneamiento para todas las personas, hay que respetar la orientación sexual, asegurar ingresos mínimos, controlar la aplicación de las biotecnologías.
Aquí podemos encontrar un ejemplo que es lo que es el servicio de agua como derecho, que apenas se encuentra emergiendo en lo que son los sistemas jurídicos actuales. Sabemos que el agua debe ser accesible para todos los habitantes del planeta y su uso debe entenderse de una manera sostenible tanto para las generaciones presentes como para las que vienen. Estos derechos humanos emergentes pueden adoptar formas dispares, desde derechos que ya tienen algún tipo de reconocimiento jurídico, a aquellos que solo son formulaciones novedosas e incluso la extensión de derechos a determinados colectivos que tradicionalmente no han podido disfrutar de ellos. Desde este punto de vista, podemos decir que se debe tener en cuenta una triple dimensión de los derechos humanos emergentes. Como ya mencionaba mi compañera, los derechos emergentes poseen una triple dimensión que se va a basar en tres tipos de derechos, que son los derechos nuevos, los derechos ya contemplados y los derechos extendidos. A continuación vamos a ver lo que serían los derechos nuevos. Bueno, en lo que... Doctora, Melanie va a proyectar porque tuvimos que corregir una parte de justamente lo que lleva. Y a ver, en lo que respecta a los derechos nuevos, estos prácticamente son aquellos que recoge ya lo que es en todo momento, como quiera los que no han sido tomados en cuenta, en los que son de defensa de los derechos humanos y son, en base a lo que se ha mencionado, son demandas de movimientos sociales recogidos por la sociedad. Prácticamente entre estos derechos, como se puede observar aquí, encontramos a los que son los derechos a la renta básica, derecho a una muerte digna, derecho a migrar y derechos relacionados con la orientación sexual. En base a esto, hablamos un poco sobre lo que es el derecho a la renta básica. Este derecho asegura a toda persona con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, condiciones, estado civil, todo ese aspecto a vivir en unas condiciones dignas. El fin es reconocer el derecho con un ingreso monetario periódico incondicional a cargo de los presupuestos del Estado, a cada miembro residente de la sociedad nacional. Entonces, prácticamente estos derechos son aquellos que no han sido tomados en cuenta en su totalidad en los que ya están establecidos y son ciertos aportes que las personas desean que sean atribuidos para ellos. Bien, ahora tenemos los derechos ya contemplados, que son aquellos derechos que ya son vigentes y que ya los rige la ley. Entre ellos tenemos las nuevas interpretaciones y la ampliación de los conocimientos, de los contenidos de los mismos. Entre las nuevas interpretaciones tenemos el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a los medicamentos que se encargan de el bienestar y salud del individuo. Tenemos los derechos a la educación, al saber y al conocimiento, a la formación continua e inclusiva y a la erradicación del alfabetismo, que lo que hace es que procura que los ciudadanos tengan el acceso a una educación digna y que se pueda erradicar lo que sería el analfabetismo. Entre la ampliación de los contenidos tenemos el derecho a la seguridad vital, es decir, el derecho a tener una seguridad como ciudadano, el derecho a la interculturalidad, que es el derecho a poseer diferentes culturas y que no ser juzgados por esto, y el derecho a la tutela de todas las manifestaciones de comunidad familiar, que indica que no solamente un hombre y una mujer puedan formar una familia. Todos estos derechos se basan en los artículos de la Declaración Universal, entre el 25, 26, 27 y el artículo número 16. A continuación vamos a ver los que serían los derechos extendidos. Bueno, con respecto a lo que son los derechos extendidos, esos ya vendrían a ser los que conforman los últimos de esta sección. Entonces, estos prácticamente están establecidos, están dirigidos a aquellas personas, colectivos que tradicionalmente no se han disfrutado de ellos. Aquí se viene a hacer como que una mayor ampliación de lo que actualmente se vive en la sociedad. Por ejemplo, aquí encontramos lo que es el derecho al matrimonio del colectivo homosexual y el derecho al voto del inmigrante. En el caso de los derechos al voto de las personas migrantes, prácticamente el derecho universal es el de sufragio activo y pasivo, que ampara lo que pide que como quiera toda persona mayor de edad con independencia de su nacionalidad,
tenga el derecho a hacer ese voto en todos los procesos electorales y populares, es decir, que se tome su aporte, su idea en cada una de estas fases que se realizan, como en el caso de los que son las elecciones de presidentes y esas cosas. Y bueno, por último tenemos las conclusiones. Entonces, a partir de cada una de las cosas que hemos investigado, podemos concluir con que los derechos humanos emergentes en su totalidad prácticamente presentan un mayor enfoque en lo que respecta a los problemas sociales. Buscan innovar, es decir, salir de todo lo tradicional. Por lo tanto, como tal, estos derechos pertenecen a los ciudadanos y surgen como una respuesta del proceso de globalización. Además, también mencionamos que los derechos humanos emergentes, como se mencionó anteriormente, poseen una triple dimensión basada en 3 tipos de derechos. Aquellos son nuevos, que surgen como mejorar el bienestar y calidad de vida del individuo, los derechos complementados, que son los que ya se encuentran vigentes, y los extendidos, que tratan de equiparar la igualdad en todos los sentidos sin que haya discriminación alguna. Y bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a proseguir. Hay muchas cosas que decir, pero realmente pues no tenemos tiempo. Solo decirle que los derechos humanos emergentes pues nacen de la sociedad civil, o sea, no nace del Sistema Universal de Derechos Humanos, de la ONU, de los estados, sino de la sociedad civil global, que organizada, o sea, sobre todo las ONG y sociedad civil, pueden ser organizaciones sociales, que han visto cómo tienen que evolucionar esos derechos humanos. Entonces, han trabajado en esa ampliación, en crear derechos nuevos, ampliar los que existen, y en muchos países, pues esos derechos ya son una realidad que están consagradas en las leyes. Bueno, vamos a ver el grupo 5, por favor, sean breves. Bueno, buenos días, doctora y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre los mecanismos de protección de derechos. Bueno, los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún estado, se caracterizan por ser inherentes con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Los derechos humanos presentan mecanismos de protección que son órganos que vigilan y cooperan con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos aceptados por los países miembros de Naciones Unidas derivados de tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Además de cumplir la función de protección, también proporcionan servicios de secretaría técnica, asesorando y apoyando a estos mecanismos de supervisión y vigilancia de los derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas. Estos se dividen en 2 categorías, que son órganos basados en la Carta de la ONU y órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos. Siguiendo con los conceptos, tenemos el Sistema Universal de los Derechos Humanos. El Sistema Universal de los Derechos Humanos nace en el seno de la ONU, de la Organización de las Naciones, que son miembros casi todos los estados del mundo. Este sistema va a consistir generalmente en mecanismos orientados a proteger los derechos de todas las personas. El término universal va a proceder de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es en 1948. Este indica que estos derechos son propios de todas las personas por igual, sin exclusiones ni discriminaciones por ningún tipo. Después tenemos lo que es el Sistema Regional de los Derechos Humanos. Este que incluye 3 sistemas, el africano, el interamericano y el europeo. El sistema africano está formado bajo la Organización de la Unidad Africana. La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos es adoptada en 1981 por la Organización de los Estados Africanos y contiene disposiciones sobre los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.
También los derechos individuales y grupales. Aquí tenemos la Carta Africana, que hace hincapié en la indivisibilidad y la interrelación. Y luego continuamos con el sistema interamericano. Este forma parte de la Organización de los Estados Americanos. Los principales documentos de los derechos humanos son la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. En la Declaración Americana tenemos de que fue adoptada por 9ª Convención de Estados Americanos en Bogotá, Colombia, y los derechos humanos estipulados fueron los derechos civiles y políticos, así como los derechos sociales, económicos y culturales. También tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, que obliga a los estados que la ratificaron, aclara y garantiza muchas disposiciones de la Declaración Americana y se refiere principalmente a los derechos civiles y políticos. Luego tenemos una gran variedad de derechos, como es el de trabajo, seguridad social, educación y un medio ambiente sano. También derecho del niño y las leyes laborales. Luego tenemos el sistema europeo, que es el último. Este aquí promueve y protege los derechos humanos y la democracia en Europa. Sus principales instrumentos son la Carta Social Europea y la Convención Europea. La Carta Social Europea tiene como objetivo primario promover y proteger los derechos económicos y sociales, y la Convención Europea para la protección de derechos humanos y las libertades fundamentales se limitan al Consejo de Europa. Se centra básicamente en derechos civiles y políticos y crea la Corte Europea. Bueno, yo voy a hablar sobre qué es el Sistema Nacional de los Derechos Humanos. Esto orienta lo que es la actividad estatal, por una parte, la organización y funcionamiento de las distintas funciones del Estado. Por otra parte, también se da el reconocimiento de los derechos humanos que doctrinariamente constituyen la limitación al ejercicio del poder, tanto que impone a la... No se escucha. Ahí ya. Constituyen la limitación al ejercicio de poder que tanto imponen a la autoridad de la obligación de abstenerse a la realización de determinadas actividades. ¿Cuál es el sistema existente en la actualidad? Hoy en día todos los estados de miembros de la ONU han ratificado al menos uno de los 9 tratados internacionales fundamentales. Abarca lo que un 80% que han ratificado 4 o más. Todo el texto del derechos universales de los derechos humanos fue redactado en menos de 2 años. Un consenso que formó un consenso extraordinario, alcanzando en un momento en el que el mundo había sido recientemente dividido entre lo que son los bloques del comunista y el occidente, cuando los linchamientos eran habitualmente en Estados Unidos y en el apartheid se estaba consolidando en Sudáfrica. O sea, si están violando. Los mecanismos de protección de los derechos humanos. ¿Qué son las declaraciones? Las declaraciones se van a utilizar para designar distintos instrumentos internacionales. Se usa a menudo para lo que es deliberar, para indicar las partes que se desean establecer como obligaciones. ¿Cuáles son las características de las declaraciones? Una declaración puede constituir un tratado en sentido estricto. Una declaración interpretativa es un instrumento que se va a anexar a un tratado con el fin de interpretar o explicar sus disposiciones. Una declaración también puede ser un acuerdo informal con respecto de una cuestión de menor importancia. Y una serie de declaraciones unilaterales pueden constituir acuerdos vinculantes. Las convenciones. El término de convención se va a emplear habitualmente para lo que son acuerdos bilaterales. Actualmente se va a utilizar para en general para lo que son los tratados multilaterales formales, con un gran número de partes. Normalmente cualquier miembro de lo que es la comunidad internacional o un gran número de estados que pueden ser parte de una convención. Los pactos. El pacto es un tratado o un convenio realizado entre 2 o más personas
que comprende cumplir algo. Cuando se realiza un pacto, se va a confiar en que la otra persona realice eso que se dijo. Los pactos tienen una duración prefijadas o se terminan cuando ambas partes cumplen con lo que se estableció. Los tratados. Un tratado es un acuerdo celebrado por escrito entre estados y otros sujetos internacionales, como lo que son las organizaciones internacionales, y regidos por lo que es un derecho internacional. Los derechos y las obligaciones de los tratados estarán específicamente en las cláusulas. Los términos del tratado tienen validez y aplicación desde que entre en vigor esta hasta que se considere ya finalizada. Y son fuentes de derecho, por lo que los tratados forman parte de lo que es un sistema de ley. Entre los tipos de tratado vamos a tener los que tienen duración determinada, los que tienen duración indeterminada, los bilaterales y los multilaterales. Los protocolos. Los protocolos se emplean para designar acuerdos menos formales que los tratados, convenios o convenciones. Existen diferentes tipos. Por ejemplo, el protocolo facultativo, que es un tratado que es un instrumento que establece los derechos y obligaciones adicionales respecto de un tratado. Un protocolo basado en un tratado marco es un instrumento que va a contemplar lo que son las obligaciones sustantivas concretas para alcanzar los objetivos generales de una convención. Estos protocolos van a permitir simplificar y agilitar el proceso de elaboración de los tratados que se han empleado en particular en lo que es el ámbito del derecho ambiental internacional. El protocolo de enmienda... Ya dejamos ahí, ustedes han profundizado mucho. La idea es tener claro que las declaraciones son instrumentos que tienen recomendaciones para orientar políticas públicas, pero no son de obligatorio cumplimiento, solo tienen fuerza moral. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos no obliga a los estados. Y en cambio, las convenciones, pactos y protocolos, pues tienen carácter vinculante, quiere decir que es de obligatorio cumplimiento, porque son parte de convenios escritos firmados por los estados, bilaterales o multilaterales, de tal manera que si no lo cumplen, pues están dotados de salvaguardia, o sea, como de multas, que garantiza ese cumplimiento. Y, por ejemplo, esas convenciones, pactos y tratados, pues dan lugar a que los estados hagan leyes internas. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño dio lugar en el Ecuador a la Ley de la Niñez y Adolescencia. ¿Ok? Eso es lo que queríamos aclarar en este punto. Eso lo veremos ya el próximo día, el día jueves, porque seguiremos viendo otro taller sobre los mecanismos de protección de derechos. El grupo 6 terminará de exponer el día jueves. Muchísimas gracias a todos y nos hemos comido 4 minutos del tiempo, me disculpan, y proseguimos el día jueves. Gracias. Gracias, doctora.